Yo sé que muchos de ustedes están, al igual que yo, haciendo esta pregunta. ¿Por qué Danilo Medina escogió a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial por encima de figuras tan eminentes como, por ejemplo, Francisco Domínguez Brito o un mismo, que no es por cierto santo de mi devoción, Reinaldo Pared Pérez? Y luego de hacerme esa pregunta, comencé, en mi caso de forma introspectiva, a tratar de buscar la solución o más bien la respuesta a la misma, y eso es precisamente lo que vamos a responder hoy a este segundo acá en Impolíticamente Correcto. ¿Por qué de cara a Danilo Medina, Gonzalo y no otro candidato dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Lo que me agrada de la política local es que muchas veces, sin pretenderlo, cuando uno va a tratar de buscar respuestas a ciertas cosas, se encuentra con elementos que te son resonantes a temas históricos que tú conoces ya de otros países, por ejemplo, de la época napoleónica, por ejemplo, de la época de los Médicis en la Italia del Renacimiento, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos a Gonzalo Castillo, a Danilo Medina, a Leonel Fernández y, ¿por qué no?, al algoritmo, que durante el año 2019 y sobre todo en la parte final del mismo fue uno de los grandes protagonistas del escenario político local. Entonces, ¿por qué Gonzalo Castillo y no cualquier otro? Tenemos que ir en retrospectiva. Danilo Medina hace mucho, pero mucho tiempo, que viene soñando con ese escenario en el cual él fuese el líder único del Partido de la Liberación Dominicana. Me iba a traicionar ya el subconsciente e iba a decir del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, etcétera. Pero bien, el PLD. Hay que recordar que en el año 1996, cuando Leonel Fernández llega a ser presidente de la República, estar en esa posición de poder le hizo a su vez convertirse en el máximo líder de ese partido. Hoy sabemos, sobre todo a raíz de las declaraciones del mismo presidente, que ese escenario no era el favorable, no era el deseado. Entonces, Danilo Medina luego es candidato presidencial en el año 2000 y hoy sabemos, gracias a las palabras del mismo Danilo Medina, que Leonel Fernández no solamente lo traicionó en el 2000, según dijo el propio Danilo Medina, sino que también lo hizo en el 2012. Sigo citando a Danilo Medina, tras supuestamente pactar Leonel Fernández con nada más y nada menos que Hipólito Mejía. Pero esas son las palabras del presidente. Y hago todo este periplo porque son palabras reveladoras que tienen precisamente que ver con la elección de Gonzalo Castillo. No por el hecho de que Danilo Medina haya hecho ejercicio de una lógica excluyente, sino más bien porque esas palabras revelan que ser el líder único e indiscutible de ese partido era un anhelo, un deseo, una meta. ¿De quién? Nada más y nada menos que de Danilo Medina, actual presidente de la República Dominicana, quien concluye ahora su mandato y tiene la intención de dejar en el poder a su delfín, como dicen muchos, Gonzalo Castillo. Pero es indiscutible, señores, que Gonzalo Castillo, en términos políticos, en términos 360, no es el mejor individuo. Sobre todo cuando usted lo compara frente a la figura de un Francisco Domínguez Brito. Yo tengo muchos amigos en ese partido, gente que es amiga de Gonzalo Castillo, pero lo que estoy diciendo, como dicen por ahí, me vale madre. Yo estoy hablando de la realidad. Gonzalo Castillo no es un candidato que, políticamente hablando, usted pueda ponerle al lado a Francisco Domínguez Brito, a Reinaldo Pared Pérez, independientemente de que a mí no me gustaría un escenario en el cual este sea presidente. Es un individuo que usted no puede comparar con quién, incluso con el que está en turismo ahora mismo. No,
es el más endeble de todos los individuos o precandidatos a ser presidente. Entonces, usted se pregunta, pero caramba, si Danilo Medina quiere garantizar que Leonel Fernández no llegue al poder, pero caramba, si Danilo Medina quiere garantizar que Leonel Fernández no tenga influencia indirecta de forma tal que le perjudique a él a través de un candidato de la oposición llegando al poder, porque eso es otra cosa. Otra cosa es el tipo de acuerdo a los cuales han llegado Luis Abinader y Leonel Fernández, que no se dicen a la luz pública. Y Danilo Medina tiene toda la razón del mundo a pensar que uno de esos acuerdos es una especie de conciliábulo, de contubernio entre Luis Abinader y Leonel Fernández para propiciar desde el poder, Luis, alguna acción que afecte al danilismo. Y Danilo tiene que cuidarse no de que Leonel llegue al poder, sino de que otro individuo ajeno a él, que tenga alguna especie de pacto con Leonel, llegue al poder. Entonces, aún así, elige colocar para garantizar el poder a un individuo que a todas luces no tiene la preparación política que sí tiene, por ejemplo, Francisco Domínguez Brito. Y cito a Domínguez Brito no porque sea un individuo de mi predilección, sino porque, particularmente juzgándolo en términos objetivos, era el individuo que reunía la mayor cantidad de particularidades políticas para ser el candidato de ese partido. Domínguez Brito es un individuo conservador. Yo quiero en la presidencia de este país a un individuo liberal, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, elige a Gonzalo Castillo. Tenemos que preguntarnos entonces por qué Danilo Medina se arriesga a elegir a Gonzalo Castillo. Y la respuesta va de la mano con lo que dije al inicio, el periplo histórico reciente que hice del inicio, que revela que Danilo Medina quería ser el líder único de ese partido. Y ahí entonces es que se unen ambos ríos y nos llega la respuesta. Y esta no es otra que muy simple. Danilo Medina sabía que si él propiciaba que fuese otro candidato, él se iba obviamente a ver obligado a apoyar y garantizar que ese candidato llegue a ser presidente, porque él no quiere al leonelismo en el poder o no quiere a elementos que hayan pactado con el leonelismo en el poder. Entonces, ¿qué ocurre? Pero Danilo Medina sabe muy bien que quien es presidente de la República dentro de un partido tiene todas las condiciones para convertirse en el líder de ese partido. Y más, diga usted, por ejemplo, un Francisco Domínguez Brito o cualquiera de los otros que tiene estructura dentro de ese partido. El detalle con Gonzalo Castillo es que precisamente al no ser político, al ser un individuo que viene del sector empresarial, no tiene ese arraigo político, no tiene estructura política. Y no es verdad que en 4 años, qué sé yo, él iba a lograr hacerlas. En pocas palabras, Gonzalo Castillo era o es el individuo que en términos políticos representaba la menor amenaza posible de convertirse en líder de ese partido siendo presidente de la República. Algo que Danilo Medina no podría esperar de los demás candidatos del PLD que sí tenían o tienen arraigo político dentro de ese partido. Y esa realidad iba en contraposición a lo que Danilo Medina ha venido deseando desde hace mucho tiempo, que no es otra cosa, señores, que en convertirse en líder, en amo, en pantocrator de esa organización política, que es por demás, independientemente de bien o para mal, en la realidad es el organismo de mayor poder en nuestro país. No es el CONEP, señores. Ahora mismo, nos guste o no, el organismo social de mayor poder en este país es el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y la razón por la cual Danilo Medina elige a Gonzalo Castillo para que sea candidato y apoyarlo para que sea presidente es porque en su fuero interno Danilo Medina entiende que Gonzalo Castillo no será una amenaza para su liderazgo único dentro de esa organización, en el entendido de
que no tiene los dotes políticos para ni siquiera hacerle sombra. Y ahí está la respuesta, señores, de por qué Danilo Medina eligió a Gonzalo Castillo para aplastar, utilizando los recursos del Estado de la mano amiga de un algoritmo, según Leonel Fernández, y convertir a este señor en el candidato de dicha organización. Esa es la política local, señores. Así de simple queda explicada. Yo recuerdo aquel día que me dije, caramba, pero comencé como a divagar. Para mí me di la vuelta en la cama, me acuerdo de eso, y estaba yo boca arriba. Pero ¿por qué Gonzalo? Porque este individuo no me, ese yo, o sea, no, o sea, él te habrá sido, no, o sea, no me da. Entonces comencé a ir retrospectiva, a analizar, hasta que caí en cuenta con este análisis que comparto con ustedes hasta este segundo acá en Impolíticamente Correcto. Danilo Medina entiende y espera que el poder que va a tener en sus manos Gonzalo Castillo siendo presidente no va a ser amenaza para su condición de líder de ese partido. Impolíticamente Correcto, para mantenerse en pie, lo único que solicita de usted es que nos apoye suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo nuestros contenidos, obviamente en YouTube también. Puede hacerlo en su comunidad si la tiene, puede compartirlos en WhatsApp, puede hacerlos en su muro de Facebook. No, con eso es más que suficiente para que usted nos apoye y este proyecto divergente de análisis político y social de la realidad dominicana y del resto del mundo siga en pie.